Buenas tardes, mi nombre es Javier Don Lucas. Agradezco al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la diputada federal Andrea Chávez y a Cancillería por ayudarnos con los documentos que nos faltaban para llegar a México y la repatriación de nuestras familias a México en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, Escuadrón Aéreo 502. Hoy nos sentimos felices y a salvo en México, pero hay amigos, familia y muchas personas tratando de huir de la guerra. Debemos ser conscientes y empáticos sabiendo del sufrimiento de muchas madres con sus hijos, ancianos y jóvenes que tratan de escapar de las bombas de una guerra que no pidieron. Hay que empezar a organizar ayuda humanitaria y estar al pendiente del que más lo necesita, porque el que salva una vida salva a todo el mundo. Gracias a México y gracias a Ucrania por tanta gente que nos echó la mano cuando más lo necesitamos y hasta estos momentos lo siguen haciendo. Lo único con lo que puedo pagar es dando mi testimonio para que no siga pasando y conseguir ayuda humanitaria para nuestros hermanos en Ucrania y mexicanos. Yo les voy a contar mi historia, donde recorrimos más de 2,000 kilómetros caminando con mi familia. Yo pude sacar a mi familia, a mi esposa y a mi hijo de 3 años de una guerra que pues no pedimos. Yo estaba trabajando en Ucrania, era director de la Academia de Arte y Música Chopin y pues prácticamente perdimos todo. Las buenas noticias es que dejé pagada esa escuela para que sirviera de refugio y también alguna ayuda para que pudieran salir otros mexicanos de Ucrania. Nuestra historia empezó en Leópolis, al oeste de Ucrania. Recorrimos 500 kilómetros para llegar a Kiev, para sacar documentos para mi hijo, para poder sacarlo del país, mi hijo de 3 años. A las 6 de la mañana que llegamos a Kiev, empezaron los bombardeos cuando bajamos del tren. Y pues yo estaba asustado y no sabía qué hacer. De ahí nos fuimos, llegó nuestro primer ángel, que fue una mujer mexicana que nos apoyó para llevarnos a la embajada en su carro. Alba Luba Becerra nos llevó hasta la embajada, donde en la embajada nos brindaron auxilio y apoyo, nos sacaron los documentos de mi hijo rápidamente y de ahí teníamos que buscar refugio porque cerraban el área. Y otro ángel, Tomás Silva, mi amigo, que se convirtió en mi amigo, en mi hermano y en mi familia. Él nos apoyó en quedarnos en su casa en Kiev con su familia. Él tiene a su esposa ucraniana y a su hija. Empezaron más bombardeos esa noche y pues nosotros no sabíamos qué hacer. Tuvimos que pedir refugio al siguiente día. Fuimos a un búnker que estaba a 50 metros bajo tierra en el metro de Kiev y ahí nos refugiamos por varias horas. Después de estar en el metro, fuimos a la estación de tren, donde había más de 2,000 personas ahí amontonadas, hacinadas, buscando cómo subirse a los trenes. Empezaron a sonar las alarmas de bombardeos y tuvimos que refugiarnos de nuevo en el metro. De repente se fue la luz, la gente nos estaba asfixiando, nos estaban aplastando y se empezaron a desesperar porque se fue la luz debajo del metro. Y empezamos a gritar que bajaran. Afortunadamente pudimos bajar hasta donde estaban los trenes del metro y tomar el primer metro hasta la siguiente estación, donde nos volvimos a reencontrar con mi amigo Tom. Y de ahí tomamos la decisión de irnos a un búnker del trabajo de mi esposa. En ese búnker empezamos a tomar decisiones de cómo salir de Kiev porque los bombardeos eran demasiado intensos y no podíamos estar afuera porque se había decretado una ley de que las personas podían tener armas y dispararle a cualquier persona que no reconocieran como del país. Estuvimos hasta las 10 de la noche en ese búnker buscando opciones y nuestra única opción fue regresar de nuevo al tren para tomar el tren de la medianoche hacia Leópolis de regreso, para llegar al oeste donde no había bombardeos todavía. Para llegar al metro tuve que cargar a mi hijo durante casi 1,5 kilómetros en mis brazos,
a través de los bombardeos intensos, bajas temperaturas, menos 14 grados, y lo logramos. Yo solamente lo llevaba en brazos y iba diciendo: Dios, dame fuerzas para poder aguantar, porque en realidad pues pesaba, teníamos maletas y ya no teníamos fuerza porque no habíamos dormido, no estábamos comiendo muy bien. Y afortunadamente llegamos al metro, regresamos a los trenes y otra vez la misma historia, gente ahí hacinada, más de 2,000 personas que se habían juntado para subir al tren. Nosotros teníamos nuestros pasajes de tren y afortunadamente nos tocó un poquito enfrente donde llegó el tren, pero había personas extranjeras que nos empujaban desde atrás hasta tumbar a la gente en las vías del tren. No había hombres ucranianos, solo mujeres y niños y hombres extranjeros que querían salir del país, pero no nos respetaban, empujaban y tiraban a gente a las vías del tren. Vimos muchas cosas muy feas. A veces el tren se movía y la gente salía toda llena de sangre. Logramos subirnos al tren empujones con nuestros boletos. Y ahí arriba del tren nos respetaron nuestros lugares y pudimos rescatar a la familia de mi amigo, que ya nos había él rescatado en su casa, y a otras mamás con niños y gente que estaba afuera de los vagones, dándoles un poquito de espacio para que ellos también se pudieran sentar. Hicimos más de 20 horas para llegar a Leópolis, al oeste de Ucrania. En esas 20 horas pues se apagaban las luces del tren y nos quedábamos inmóviles y empezaban a bombardear los lados. Estaba prohibido prender los GPS y tomar fotografías porque nos podían interceptar. Después de esas 20 horas bajamos del tren a Leópolis y pues nos sentimos un poquito más a salvo, pero no fuera de peligro. Cada noche sonaban las sirenas y teníamos que levantarnos e irnos a los refugios. También otro punto es que la moneda se devaluó y ya no podías comprar nada con la moneda ucraniana. La gente solamente te aceptaba dólares o euros, entonces por eso muchas familias que están ahora en Ucrania no pueden salir, porque es muy difícil conseguir dólares o euros para poderse trasladar. Por fortuna nosotros teníamos un pequeño ahorro con mi familia, y logramos rentar dos taxis piratas para podernos ir a la frontera de Rumania, a Chernivtsi, y pues en ese viaje vimos soldados, vimos tanques de guerra, casas destruidas, la policía paraba gente que traía armas y todo eso, pues eran retenes muy largos. Llegamos a Chernivtsi, en la frontera con Rumania, y una familia de ucranianos nos dio asilo y nos dejó dormir con ellos, no nos cobró nada. La gente ucraniana es gente buena, trabajadora, no nos cobró nada, nos dejó pasar la noche con ellos y ahí estábamos fuera de peligro. Cuando empezaron las sirenas y tomamos la decisión de no salir por Rumania, ¿por qué? Porque las fronteras caminando están a 2 o 3 días caminando con niños en brazos y es imposible. En carro también puedes pasar ahí más de una semana porque las filas son inmensas, más de 20 kilómetros, y tienes que estar despierto, si no, o te sacan de ahí, y si no traes un documento o no logras, no logras decir que tú no eres ucraniano, te pueden dejar y te pueden regresar, no te dejan salir. Decidimos esa frontera de Moldavia y tuvimos que tomar otro autobús hasta Moldavia. En ese autobús nos llevó hasta la capital de Moldavia, y cuando bajamos del autobús yo le dije al chofer que le iba a dejar pagado 3 asientos por si alguno de nuestros compatriotas mexicanos llegaba, pudiera subir, porque hay que dejar algo de nosotros para que no vuelva a pasar, porque nosotros sentimos feo y tal vez otra gente que no lo tiene pues puede aprovecharlo. A nosotros ya no nos importaba el dinero, porque en realidad cuando necesitas salvar la vida el dinero no vale nada. De la capital de Moldavia todavía fue otro viaje como de 24 horas hasta Rumania, hasta la frontera de Rumania, en Bucarest. Y en Bucarest nos recibieron mexicanos que estaban viviendo ahí. Nos abrieron las puertas de sus casas,
y llegamos a un restaurante que nos dio comida, nos dejó descansar. Ahí un ratito nos recibieron muy bien en Restaurante Torito, y pues yo agradezco a esas personas, a todos los ángeles que nos ayudaron, a las personas en México también, a nuestra familia, al gobierno también que nos ayudó. ¿Por qué? Porque fuimos los primeros mexicanos que llegamos independientemente al punto de encuentro del avión que mandó el gobierno para nosotros. Y bueno, hay muchas cosas que se necesitan en este momento: ayuda humanitaria, escuchar a las personas que están adentro, refugios, comida, agua, y yo creo que es momento de que la gente se ponga a actuar, y que el gobierno también, para que así como a nosotros nos ayudaron y como están ayudando, sigan haciéndolo. Y pues muchas gracias al gobierno, y muchas gracias a todos los que nos extendieron su mano, como Andrea Chávez, que nos ayudó con los documentos, que nos ayudó a salir de esa situación tan precaria que teníamos, y pues a seguir adelante. Yo agradezco de corazón a todos ustedes por estar aquí, por estarme escuchando,